Y en temas de movilidad le informamos que a 13 meses de que entró en función el programa para mejorar el ascenso y el descenso de usuarios a los trenes del metro en la estación Valderas, este programa ya se replica en 13 andenes debido a sus beneficios para disminuir, mire, hasta en 15 minutos los tiempos de espera. En este tiempo, un dato sorprendente fuera de lo contemplado según el profesor Carlos Gergenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, es que reportes de las autoridades del metro indican que en los sitios donde se ha instrumentado esta propuesta de movilidad, el número de robos y de acoso ha ido a la baja. El investigador señala que esta disminución en robos y acoso se debe a que al formarse en un sitio específico y esperar su turno, las personas no se apelotonan ni chocan entre sí, lo que genera un tránsito fluido que obstaculiza la labor de los carteristas, quienes generalmente procuran las aglomeraciones y se valen de la proximidad de los cuerpos para poder así ocultar sus maniobras.